3, 2, 1, pues yo no sé por qué, pero me salí, nos salimos o nos sacaron. No sé qué fue lo que sucedió, pero bueno, aquí estoy. Empezando de nueva cuenta, de nuevo felicito a todos por este año, por este 2026 que comienza, que promete ser maravilloso, estoy súper, súper segura, porque sobre todo, bueno, pues cuando tenemos como que claras nuestras metas, propósitos y demás, y tenemos claro el camino que podemos utilizar, pues por supuesto que va a resultar bastante bien. Gaby Bretón, a ver, ahí vas de nuevo, no entendí qué pasó. Ahí lo tenemos. Tenemos saludos desde Missouri de Manuel74, Jessica querida, también un abrazo grande. Saludos de Cancún. ¿Qué onda, Gaby? No sé, de repente nos quedamos hablando solos, pero ¿sabes qué? No pasa nada, volvemos a repetir para que nos salga bien. Claro, no, pero además, ese fue mira, yo me traje mi outfit muy emplumado porque Los Ángeles nos están acompañando en esta transmisión. Entonces, bueno, pues algunas ya nos quisieron usar. Algo ¿De nos qué está quiso bueno decir el esto. tema? A ver, para quienes se van sumando, les digo, lo que estamos hablando en esta ocasión es que, bueno, estamos empezando un ciclo, estamos empezando un año y generalmente lo tomamos como que solamente pues cambiamos en el calendario y ya sumamos un año más también a nuestra vida, pero los años pasan, por supuesto, pero pasan y se quedan en nosotros y entonces vamos teniendo ciertos cambios que a veces no esperamos porque suponemos que los demás son los que envejecen, los que sufren, los que todo, y nosotros no, porque tenemos buena genética, porque nos cuida el Espíritu Santo y por todo lo que quieran, pero la realidad es que los cambios sí se van dando. Y también la realidad es que luego nadie nos dice que fue tan de golpe, porque pues llegamos como a esta época, no sé, Gaby, en la que las abuelitas decían, es que ahora estoy en el yo antes nunca. Exacto. ¿No? Yo antes nunca me cansaba, yo antes nunca tenía cruda, yo antes nunca paraba de trabajar y pues no, porque la vida y el tiempo y los meses van pasando factura. Totalmente. Y bueno, hay que entender que el envejecimiento no ocurre de manera lineal o uniforme, sino que hay etapas de aceleración biológica. Hay un estudio de Stanford por ahí, súper interesante, que dice que hay muchas moléculas y microbiomas del cuerpo que sufren cambios rápidos a partir de, bueno, entre los 44 y luego nuevamente cerca de los 60. Entonces, hay puntos de inflexión, pero también hay un declive constante, por supuesto que no nos damos cuenta. Y como decía en la primera parte, a los 20 o 30 puedes vivir con una deuda fisiológica de dormir poco, de beber mucho, de comer mal, de vivir estresado y de repente llega un momento en el que uno ya estás más cansado y dos, ya tu cuerpo te empieza a cobrar factura. O sea, la factura te pasa y no es un castigo, simplemente es biología pura. Y yo les podría decir, ¿no? A ver, algunos de ustedes que nos están viendo, ¿qué fue lo primero que notaron después de los 40? Sueño, energía, peso, irritabilidad, ansiedad, dolor, cambió la libido, la memoria, la paciencia. A mí todas las anteriores. Todas las anteriores. Todas, Oye, porque duermes yo no, diferente, ¿no? Ya no te recuperas igual, o sea, ya sí. necesitas, te desvelas un día y ya dices, Dios mío, 2 días más para recuperarme, no cuando estabas chavo, ¿no? Sí, yo creo que a mí eso es que mira, siempre he dormido mucho, yo soy una total defensora de las siestas, Ajá. entonces solamente son como más grandes o como que digo, no, o sea, esta sí no la perdono, ¿no? Para poderme recuperar. Irritabilidad, dijiste. Irritabilidad, ajá. Bueno, pero es que con todo el trabajo que yo he hecho, eso ya no funciona, ya no estoy tan irritable. Pero sí, pues es que todo te va El peso, cambiando. nos cuesta El más peso. trabajo, sobre todo a las mujeres, mucho más bajar de peso. Tenemos un poco más de ansiedad. La memoria, de repente dices, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué pasa? Y claro, cuando llegas a la menopausia también hay temas de memoria. Entonces, pero es normal. Pero vamos a ponerle como más ciencia, más números para que no se vea que es nada más, estoy envejeciendo nada más porque sí. Porque además hay una parte bien bonita cuando vas envejeciendo que es, tienes mucha más tolerancia a ciertas cosas, tienes más sabiduría, es decir, no tiene que ser todo como terrible, ¿no? Y voy Claro, a pues separar tienes entre al hombres y final de mujeres. cuentas una mayor experiencia y la vas utilizando en tu favor, o así tendría que ser. Ahora, también escríbanos y cuéntenos, porque Gaby, si hay los eternos solteros, si hay personas que dices,
No puede ser, o sea, este señor aguanta más que yo, o esta niña nunca para, o esta mujer, mírala, sigue siendo igual. Y no sé si también es un tema de actitud, y quizá también tenga que ver un poco, Gaby, con si estar preparados o si saber lo que va a pasar. Que no te Totalmente. llegue nomás así de sopetón y digas, ¿qué pasó? Ah, pasó que estás cumpliendo años. Totalmente, y creo que por eso es bien importante tener estas conversaciones, ¿no? Hay que separar también entre hombres y mujeres, porque las mujeres también tenemos un tema que es la menopausia, que es un tema muy fuerte, hormonal, que se da entre los 45 y los 55 años más o menos, ¿no? Aunque la edad promedio está como entre los 50, 51 años, más o menos. Y entonces viene el golpe, ¿no? Que dices, tengo muchos cambios de hormonas, esto es diferente, y en los hombres no existe este apagón hormonal que existe en las mujeres, ¿no? Ujú, ujú. Eh, sí hay una caída gradual de la testosterona con la edad, por supuesto, pero hay estudios que reportan que hombres entre 40 y 70 años, la testosterona total puede bajar 0,4 anual, o sea, es bien poquito, Nada. ¿no? Exacto, entonces creo que no es tan radical como nos pasa en las mujeres. Entonces, a las mujeres el aumento de peso nos cuesta más trabajo bajar de peso, es un tema por el tema hormonal. Vamos perdiendo músculo y el metabolismo se va alentando también, ¿no? Porque de hecho, a partir de los 30 empieza una pérdida gradual de masa muscular y esto también es importante, por eso necesitamos hacer ejercicio. Comer Eh, proteína. Es que, o sea, a nosotros sí nos llega todo como mucho más de golpe, mucho de más golpe, rápido. Y así algo es. que tú decías, que fíjate que esto me tiene, o sea, como que revisando qué sucede, preguntando y demás, porque desde que estaba yo en el programa de televisión, pues ahí tienes muchísimas luces, ¿no? Ajá. Entonces, me tocaba que de repente llegaban mujeres de 35, 36, 37 por ahí, que en realidad estás muy joven y no se piensa en la menopausia, y empezaban a tener unos calores tremendos, entonces yo decía, es por la luz, ¿no? Y Pero no, luego ya una de ellas era maestra de yoga y me dijo, no, no es la luz, estoy en perimenopausia a mis 34 o 35 años. Entonces también algo se está adelantando y bueno, ahí sí, cuando llega esta perimenopausia, cuando ya se establece que es menopausia, los cambios ya están todos los que tú también mencionaste, ¿no? O sea, esta irritabilidad, esta baja de líbido, no soporto absolutamente a nadie, subir de peso, empezar a ver un montón de cambios y a veces no somos tan amigas de nuestro cuerpo, de nuestro físico, ¿no? O sea, porque es como de que, ay, no es que tengo aquí unos rollitos. Ay, no, es que tengo aquí tal. Y entonces, cuando llega esto, y si ya te estabas haciendo amiga de tu cuerpo y aceptando, pues acá te toca de nuevo, pues como que replantearte, resignificar y saber que ese también es tu cuerpo, esa también eres tú y que así tienes que aceptarlo. Fíjate, me está saliendo aquí justamente en Alexa algo de la menopausia, ya me oyó. ya te escuchó. Fíjate, ¿y por qué? Me dicen muchas personas, pero ¿por qué si nunca hice ejercicio y no soy atleta, por qué importa? Porque el músculo es un órgano metabólico. Mientras menos músculo tenemos, significa que en promedio tenemos menos gasto energético de la parte, el gasto energético basal, hay peor manejo de la glucosa y hay más facilidad para acumular grasa. En otros lugares. Entonces, por eso necesitamos crecer el músculo. Y a partir de los 40, si no hacen ejercicio, empiecen a hacerlo. Yo de verdad apenas empecé hace poco a hacer ejercicio y ya voy tarde, porque obviamente ya no es lo mismo que cuando estás más joven y te vas acostumbrando a esto. Entonces, Pero mejor tarde que nunca. totalmente, ¿no? ¿Y cuántos de ustedes sienten que si se descuidan 2 semanas, el cuerpo te lo cobra triple? ¿No? O como antes decíamos, bueno, ¿cómo vienen la semana y el fin de semana me doy mis gustos? Pero ya vas creciendo y esos fines de semana, uy, ya no lo puedes bajar porque en la semana ya subiste y no sé qué. Entonces, hay que hacer algo por nuestro cuerpo, ¿no? Es normal, no necesariamente es justo, pero es algo normal. Ahora, fíjense, el tema del cerebro, esto a mí se me hace súper importante. El cerebro cambia muchísimo y tenemos que saberlo porque el cerebro se empieza a encoger más o menos 5% de volumen tras cada década después de los 40 años, ¿no? Y esto Okay. nos pasa a todos, incluso sanos. Entonces, la materia gris, que es la responsable de toda la parte cognitiva,
y la sustancia blanca, que es la red de comunicación entre neuronas, eso que está en medio, Ujú. disminuye y por eso hay menos sinapsis y menor plasticidad. Entonces yo les recomiendo empiecen a leer muchísimo todos los libros que puedan, porque vamos perdiendo materia gris y materia blanca. O sea, sí, no, no suena tan bonito, pero tenemos que estar preparados porque si no, bueno, y muchas neuronas pues se van muriendo, obviamente, ¿no? Y las comunicaciones se van volviendo más inestables. Por eso también la pérdida de memoria, porque estamos cambiando muchísimo. Entonces la cognición la tenemos súper afectada. Por eso la memoria, el tiempo de reacción, la capacidad de estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Yo antes era súper multitarea. Y ahora de repente estoy escribiendo un mensaje y mi esposo me habla y yo, espera. Ok, ahora sí dime, antes no, antes le podía decir eso y de qué trataba la telenovela. Contestar y todo, ajá. Sí, Y como que ahora ya no te concentras igual. no. Oye, pero hablaste del ejercicio físico, importantísimo, pero ¿qué tal el ejercitar el Mental. cerebro? Que Ah, justo que fue, dijiste, hay que leer, pero también hay muchos de estos palabragramas, sudoku, memoria, todos estos juegos que parecen juegos, pero sí te van ayudando a que tu cerebro esté activo. Mira, Ana Jimena Pérez Vélez Mendoza dice, ¿cómo hacer para que alguien que está viviendo este proceso se sienta apoyada? El proceso de pasar de los 40, supongo, de entrar a la menopausia y demás. mira, qué buena pregunta, Ana, gracias, porque les voy a decir una cosa, lo vamos viviendo en soledad. Vamos pensando que vamos envejeciendo y aparte te ves la arruguita y que se te cuelga algo y entonces empiezas con un tema también a veces de depresión. Por eso es importante que estos programas, y me encanta que muchos hombres nos ven, claro, ven porque estás guapísima, pero aprenden mucho, chicos. Nos ven a las dos. Pero eso es bien importante, porque para las mujeres sí es más complicado, porque además tenemos un tema de estándar de belleza y todo esto, y cuando de repente empiezas a engordar y no entiendes ni por qué, si haces lo mismo que antes, comes lo mismo que antes, es muy importante estar apoyados y que ustedes conozcan esta información, saber que vamos a cambiar. Y por eso también construir en las relaciones, por ejemplo, de pareja, algo mucho más allá de la parte física. Por eso tú ves de repente unas parejas, digo, claro, súper viejitos, donde ya todo se les colgó, donde no hay la parte física y generaron una conexión emocional. Y eso me parece que es bien importante. Por supuesto, empezar a ver qué es lo que pasa. Por eso es importante entender que la cognición va a cambiar, el cerebro va a cambiar, el sistema musculoesquelético también, porque además tenemos una pérdida de masa muscular de cerca del 10% al llegar a los 50 años. Y eso es tremendo. Disminuye la fuerza, disminuye el rendimiento físico, ya no puedo cargarlo de antes, y entonces nos empezamos a sentir inútiles, pero esto también va para los hombres. También ellos van perdiendo masa muscular, ¿no? No, no a la manera acelerada que nosotras, pero también la densidad ósea tiende a disminuir y entonces podemos tener temas de osteoporosis. Eso necesitamos estar acompañados y conocer las cosas. También la vista va decayendo, ¿qué te puedo decir? Yo antes no usaba lentes y ahora ya son mis ojos permanentes, ¿no? La Ujú. audición, les decía el metabolismo, la parte cardiovascular, es importante que sí tengamos grupos en donde lo podamos platicar y que tengamos este tipo de conversaciones para saber que las cosas cambian y no es que esté mal, porque ganamos muchas cosas, pero también el cuerpo pues va decayendo y tampoco podemos abusar de él. Por eso si antes aguantábamos esas desveladonas tremendas, ahora ya no y necesitamos empezar a cuidarnos mucho más. Pero además también justamente entender que estamos viviendo cambios y que a esos cambios nos tenemos que adaptar o que el mismo cuerpo nos va pidiendo, o sea, aquí ya cámbiale, aquí ya muévele, aquí ya bájale, pero fíjate que dijiste cosas, todas ellas muy valiosas, pero cuando hablamos del tema de pareja, o sea, sí, por supuesto que la persona que nos hacía la pregunta hace un momento, si se refiere como a ella o a la mamá o cómo la puede acompañar también el esposo y todo, es que sí tiene que ver también con comunicación, porque, bueno, hay parejas que a lo mejor todo lo basan, ¿no? En el aspecto físico, todo lo basan en que admiras a la persona y tal,
pero aún amando tanto a las personas, pues tenemos que saber que esas personas tendrán cambios, hombres y mujeres, todos. Dice T. Luis Alberto Luna, Nayansi, ¿me puedes mandar saludos? Por supuesto. Saludos con mucho gusto y cuéntenos, por favor, si han tenido cambios. Cambios Exactamente. así que digan, ¿esto a qué hora me pasó? Exacto. Y también para apoyar a una persona es no decirle, qué exagerado, pero andas bien sensible, ¿eh? No sé qué te